Todo comenzó con un sobresellado entregado discretamente a través de los pasillos privados del castillo de Balmoral, un sobre que llevaba el emblema personal de la difunta reina Isabel II. Al caer la noche, los altos asistentes corrían de un lado a otro. Se convocó a asesores legales tras puertas cerradas y, según se informa, el rey Carlos permaneció sentado en un silencio atónito. Porque oculto dentro de ese documento había un decreto real final que lo cambió todo. La princesa Catalina pensó que conocía su futuro dentro de la monarquía. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Según rumores administrativos del palacio que circulan entre Londres y las tierras altas de Escocia, la carta no llegó a través de los canales reales ordinarios. Los informes sugieren que fue entregada directamente por notarios reales de confianza, vinculados a protocolos de larga data de la propiedad conectados al propio Balmoral, lo que inmediatamente desencadenó un nivel de secreto que incluso el personal veterano del palacio supuestamente encontró profundamente inquietante. El sobre supuestamente contenía instrucciones que requerían una revisión inmediata por parte de asesores legales senior, mientras que se ordenó en silencio a miembros selectos de la oficina privada del rey Carlos que suspendieran todas las comunicaciones no esenciales sobre asuntos de la propiedad hasta nuevo aviso. Para los insiders familiarizados con la geografía sagrada de la monarquía, ese tipo de silencio nunca fue rutinario, señalaba peligro. Y luego llegó la primera señal de que algo dentro del documento había sacudido a la institución hasta sus cimientos. Fuentes cercanas al personal real afirman que la princesa Catalina y el príncipe Guillermo llegaron a Balmoral en circunstancias inusualmente discretas, evitando la visibilidad ceremonial normalmente asociada a los movimientos de los Royal Senior. No hubo apariciones públicas cuidadosamente escenificadas, ni declaraciones tranquilizadoras, solo silencio, un silencio frío y sofocante que, según se informa, se extendió por los pasillos del palacio en cuestión de horas tras la llegada de la pareja. Un ex corresponsal real describió la atmósfera como gélida y profundamente inquieta, mientras que otros susurraban que ciertos asistentes parecían visiblemente alarmados después de salir de consultas privadas que involucraban al equipo legal del rey. Lo que hizo que la situación fuera aún más explosiva fue la creciente especulación de que el propio rey Carlos puede no haber entendido completamente el alcance exacto de las instrucciones finales de la reina hasta que la carta fue abierta formalmente. Diversas interpretaciones de la situación sugieren que la difunta monarca puede haber organizado porciones de sus directivas de Balmoral de manera independiente, confiando en estructuras antiguas de la propiedad y mecanismos consultivos confidenciales preservados mucho antes de que Carlos ascendiera al trono. Si es cierto, significaría que el rey enfrentaba de repente algo casi impensable dentro de la tradición real, una decisión de la reina Isabel II que llevaba una autoridad moral y simbólica lo suficientemente poderosa como para remodelar las dinámicas internas dentro de la propia casa de Windsor. Luego llegaron los rumores sobre los supuestos nuevos derechos de Catalina vinculados a Balmoral. Insiders del palacio afirman que el documento otorgó a Catalina privilegios privados sin precedentes conectados a la propiedad. Privilegios que supuestamente se extendían más allá del acceso ceremonial y tocaban áreas tradicionalmente gobernadas por la discreción directa del soberano. Eso solo fue suficiente para encender el pánico entre ciertos asesores reales, porque Balmoral nunca fue simplemente otra residencia real. Era la fortaleza emocional de la monarquía, el santuario donde la reina Isabel II se retiraba en momentos de caos político, traición familiar y duelo nacional. Otorgar discretamente poder a Catalina dentro de ese dominio sagrado llevaba implicaciones que iban mucho más allá de la propiedad. Simbolizaba confianza, respaldo,
legado. Al final de la tarde, la especulación se intensificó después de que se viera a personal legal entrando en secciones administrativas restringidas de la propiedad mucho después de que las operaciones normales hubieran terminado. Insiders de los medios que monitoreaban la actividad de seguridad real notaron rápidamente que algo extraordinario se estaba desarrollando detrás de los muros del palacio. Reporteros que habían pasado años cubriendo la monarquía comenzaron a intercambiar susurros de que algo andaba mal dentro de la firma, aunque nadie podía explicar todavía exactamente qué había desencadenado la repentina atmósfera de pánico controlado. Pero la carta sellada no se trataba simplemente de propiedad, tocaba la geografía sagrada de la monarquía misma, y las implicaciones amenazaban con reabrir décadas de fracturas reales enterradas. Durante generaciones, Balmoral nunca fue visto como mera tierra. Era la fortaleza espiritual de la Casa de Windsor, un santuario comprado por la reina Victoria en 1852 y ferozmente protegido desde entonces. Sin embargo, insiders ahora susurran que Isabel II preparó silenciosamente un pacto final concerniente a la propiedad antes de su muerte, asegurando que su futuro pasara por alto la política palaciega por completo. Mucho antes de que la carta sellada enviara ondas de choque a través de los círculos reales, Balmoral ya llevaba un peso diferente a cualquier otra residencia real. No era el Palacio de Buckingham con sus interminables ceremonias, ni el Castillo de Windsor con su simbolismo imponente. Balmoral era diferente. Era el latido privado de la monarquía misma, el lugar donde las reinas lloraban en silencio, donde los herederos eran formados lejos de las cámaras y donde la vieja guardia de la corona creía que la monarquía revelaba su verdadero rostro. Durante décadas, altos cortesanos supuestamente trataron la propiedad no simplemente como propiedad, sino como terreno sagrado entretejido directamente con la supervivencia del linaje real. Y nadie entendía ese significado emocional más profundamente que la reina Isabel II. Aquellos familiarizados con las rutinas de la difunta reina a menudo describían Balmoral como el único lugar donde la inmensa maquinaria de la monarquía aflojaba brevemente su agarre alrededor de su vida. Los informes sugieren que ella veía la propiedad escocesa como refugio y responsabilidad a la vez, un santuario que había permanecido espiritualmente intacto por la política palaciega moderna durante generaciones, incluso en momentos de crisis nacional, desde tensiones constitucionales hasta fracturas familiares devastadoras. Isabel supuestamente insistió en preservar Balmoral como una fortaleza protegida por encima de los conflictos internos. Por eso los recientes susurros sobre su supuesto pacto final han causado tanta alarma dentro de los círculos administrativos reales. Según diversas interpretaciones que emergen de insiders del palacio, la reina puede haber pasado años preparando en silencio instrucciones de contingencia vinculadas específicamente a Balmoral antes de su fallecimiento en 2022. No a través de declaraciones públicas dramáticas, sino mediante mecanismos legales discretos arraigados en costumbres reales centenarias. Fuentes cercanas al personal de la propiedad de las Tierras Altas afirman que notarios y custodios legales selectos fueron encargados de directivas confidenciales, diseñadas para activarse solo bajo circunstancias muy específicas. Y ahora, tras la repentina reaparición de la carta sellada, la especulación se ha intensificado en el sentido de que esas protecciones ocultas nunca estuvieron destinadas solo al rey Carlos. En cambio, los informes sugieren cada vez más que la reina depositó una confianza extraordinaria en Catalina. Esa revelación ha dejado atónitos a muchos observadores de la monarquía porque, tradicionalmente, los privilegios más profundos de Balmoral estaban estrechamente conectados al soberano y a la autoridad de sucesión directa. Sin embargo, insiders ahora susurran que Catalina supuestamente fue nombrada protectora de ciertos derechos privados de Balmoral
vinculados a la discreción residencial y la administración ceremonial dentro de la propia propiedad. Aunque el lenguaje exacto permanece ferozmente guardado, varios comentaristas reales ya han comparado el supuesto decreto con cartas patentes históricas, esos raros instrumentos reales utilizados históricamente para dar forma a estructuras de sucesión, títulos y continuidad institucional a lo largo de generaciones. Si es exacto, las implicaciones son enormes, porque esto nunca se trató de otorgar comodidad o estatus a Catalina. Se trataba de preservar la continuidad, de salvaguardar lo que Isabel II supuestamente veía como la columna vertebral emocional de la monarquía durante un periodo de inmensa incertidumbre sobre el futuro de la corona. Historiadores reales que examinan las afirmaciones emergentes incluso han descrito el movimiento como una clase magistral en protección del legado, argumentando que la difunta reina puede haber anticipado tensiones futuras dentro de la firma mucho antes de que se volvieran visibles para el público. Y en el contexto de los continuos problemas de salud de Carlos y el creciente protagonismo de Guillermo, el momento ahora parece aún más explosivo. Lo que hace que la situación sea especialmente escalofriante es la creciente creencia de que la reina estructuró intencionalmente estas protecciones para operar más allá de la influencia palaciega ordinaria, no como un desafío al rey, sino como una salvaguarda contra la inestabilidad misma. Sin embargo, dentro de los círculos reales, no todos interpretaron el pacto como un acto de sabiduría o confianza, porque mientras los aliados de Catalina supuestamente vieron el decreto como un acto de confianza, otros dentro del palacio lo interpretaron como algo mucho más peligroso, una transferencia silenciosa de influencia. Fuentes cercanas a los círculos administrativos reales afirman que el rey Carlos pareció visiblemente sacudido después de que informaciones legales privadas aclararan los deseos finales de la reina, porque por primera vez desde que ascendió al trono, el monarca supuestamente enfrentó la posibilidad de que su madre hubiera empoderado estratégicamente a Catalina, de maneras que incluso él no podía revertir fácilmente. El ambiente dentro de los círculos reales supuestamente cambió casi inmediatamente después de que la interpretación legal del Pacto de Balmoral se volviera más clara. Lo que algunas figuras del palacio habían descartado inicialmente como un gesto simbólico de la difunta reina, de repente pareció mucho más serio una vez que los asesores senior comenzaron a examinar las implicaciones constitucionales más profundas ocultas en el lenguaje del decreto. Según insiders familiarizados con las discusiones, varios miembros de la oficina privada de Carlos quedaron atónitos por la enorme precisión de las protecciones supuestamente incrustadas dentro del documento. Esto no era un vago sentimentalismo de una monarca afligida que miraba hacia atrás a su legado. Los informes sugieren que estaba estructurado, deliberado y extraordinariamente difícil de desafiar sin arriesgar una ruptura pública dentro de la monarquía misma. Para el rey Carlos, el momento no podría haber sido peor. Desde principios de 2024, los problemas de salud del rey han colocado, según se informa, una enorme presión sobre la institución a puerta cerrada, incluso mientras el palacio proyectaba calma y continuidad al público. Los susurros sobre la planificación de la sucesión y el futuro equilibrio de la autoridad real ya habían comenzado a circular entre círculos aristocráticos y políticos. Pero ahora, según diversas interpretaciones de las instrucciones finales de la reina, Carlos enfrentaba de repente un dilema emocional e institucional diferente a cualquier cosa que hubiera enfrentado desde que tomó el trono. Porque si Isabel II había otorgado efectivamente a Catalina una influencia a largo plazo conectada a la administración de Balmoral, entonces el rey ya no estaba lidiando con un asunto familiar rutinario. Enfrentaba la posibilidad de que la difunta reina hubiera establecido silenciosamente una capa paralela de autoridad diseñada para sobrevivir a su reinado.
Esa realización supuestamente desencadenó divisiones inmediatas entre los asesores del palacio. Algunos argumentaron que el pacto debía verse puramente como una expresión privada de confianza, con consecuencias prácticas limitadas. Otros, sin embargo, supuestamente advirtieron que el simbolismo solo llevaba un enorme poder dentro de la frágil estructura interna de la monarquía. Un historiador real supuestamente comparó la situación con las tensiones de la era de sucesión que una vez rodearon a Eduardo VIII y los desesperados intentos de la corona de preservar la estabilidad institucional durante momentos de vulnerabilidad. Porque dentro de la casa de Windsor, la percepción puede convertirse en realidad aterradoramente rápido. Y insiders temían cada vez más lo que sucedería si el público comenzaba a ver a Catalina no simplemente como la futura reina, sino como la guardiana elegida del legado real personal de Isabel. En el centro de la creciente tormenta estaba el príncipe Guillermo. Fuentes cercanas a las operaciones reales afirman que el príncipe de Gales se volvió ferozmente protector de Catalina a medida que aumentaba el escrutinio alrededor del decreto. Aquellos familiarizados con las dinámicas familiares internas sugieren que Guillermo interpretó el pacto de la reina no como maniobra política, sino como un acto profundo de confianza en el compromiso de Catalina con el deber. Eso supuestamente endureció su posición dramáticamente. Los cortesanos susurran que las tensiones entre el hogar de Guillermo y ciertos asesores senior alineados con Carlos se intensificaron silenciosamente durante reuniones confidenciales sobre la gobernanza de Balmoral y la futura administración de la propiedad. No surgió ninguna confrontación abierta públicamente, pero según insiders, la atmósfera detrás de los muros del palacio se volvió cada vez más fría, cautelosa y profundamente fracturada. Mientras tanto, los esfuerzos por suprimir las filtraciones supuestamente se intensificaron por horas. Al personal del palacio supuestamente se le advirtió que no discutiera asuntos de Balmoral fuera de canales estrictamente controlados, mientras que las consultas de los medios sobre la actividad legal nocturna en la propiedad fueron recibidas con un silencio inusualmente rígido. Pero para entonces, la especulación ya se había extendido más allá del control. Los corresponsales reales comenzaron a escuchar susurros de una batalla constitucional en la sombra que se desarrollaba silenciosamente dentro de la monarquía misma. Y cuanto más intentaba el palacio proyectar unidad, más observadores sentían que algo más profundo se estaba desmoronando bajo la superficie. Pero el mayor shock aún estaba por venir, porque pronto surgieron susurros de que la Carta de la Reina contenía restricciones destinadas a proteger Balmoral de futuras interferencias. Casi de la noche a la mañana, la atmósfera alrededor de la princesa Catalina supuestamente se transformó en algo que se asemejaba a una operación de seguridad real. Los movimientos del personal cambiaron. Las listas de acceso se endurecieron. Los asistentes seniors se volvieron inusualmente cautelosos. Y según insiders del palacio, se había formado silenciosamente un muro protector invisible alrededor de la futura reina. El cambio fue sutil al principio, pequeños detalles, horarios reorganizados, cambios de ruta de último minuto, consultas a puerta cerrada que de repente excluían a personal palaciego de larga confianza. Pero dentro de los círculos reales, aquellos familiarizados con los mecanismos de la monarquía reconocieron inmediatamente lo que estaba sucediendo. Los informes sugieren que el príncipe Guillermo había iniciado silenciosamente lo que algunos insiders describieron más tarde como una estrategia de protección privada alrededor de Catalina, diseñada no solo para protegerla personalmente, sino para fortalecer la frágil autoridad ahora vinculada al pacto final de Balmoral de la Reina. Y dentro de la rígida arquitectura del protocolo real, ese tipo de posicionamiento defensivo rara vez ocurre a menos que figuras poderosas
crean que está emergiendo una amenaza interna seria. Según fuentes cercanas a los flujos administrativos del palacio, la supervisión legal sobre Balmoral se intensificó dramáticamente en los días siguientes a la revelación de la carta sellada. La documentación estatal supuestamente fue sometida a una nueva revisión. Los permisos de acceso fueron reevaluados silenciosamente y las discusiones sobre la futura autoridad ceremonial conectada a la propiedad se volvieron cada vez más restringidas. Lo que hizo que la situación fuera especialmente tensa fue la creciente sensación de que la monarquía estaba entrando en territorio desconocido, uno donde tradiciones antiguas, lealtades personales y simbolismo institucional comenzaban a chocar de maneras peligrosas. Luego llegaron los susurros sobre la princesa Ana y el príncipe Eduardo. Durante años, ambos royals habían sido vistos como parte de la vieja guardia dentro de la firma, figuras profundamente comprometidas con preservar la continuidad institucional por encima de todo. Pero insiders ahora afirman que Ana y Eduardo supuestamente se alinearon firmemente detrás de Catalina a medida que las tensiones sobre el decreto escalaban. Algunos comentaristas palaciegos incluso comenzaron a referirse a una posible doctrina interna descrita informalmente como el Acuerdo RS, una alianza tácita centrada en estabilizar el futuro de la monarquía alrededor de Guillermo y Catalina durante un periodo de inmensa vulnerabilidad para la corona. Aunque nunca se reconoció públicamente, los informes sugieren que ese entendimiento llevaba una enorme influencia detrás de las puertas cerradas del palacio. Esa posibilidad envió ansiedad a través de los hogares reales que ya luchaban por contener la especulación. Porque si Ana y Eduardo veían a Catalina como central para la visión a largo plazo de Balmoral, entonces el asunto había evolucionado mucho más allá de un desacuerdo familiar. Se había vuelto institucional, estratégico, una batalla por el centro emocional de gravedad de la monarquía misma. Historiadores reales que observaban la situación notaron en silencio que algunos de los cambios más poderosos dentro de la Casa de Windsor han ocurrido históricamente no a través de confrontaciones públicas dramáticas, sino mediante alianzas silenciosas formadas detrás de los muros de propiedades privadas. Mientras tanto, el frenesí mediático alrededor de Balmoral continuó intensificándose. Varios medios británicos supuestamente comenzaron a rastrear reuniones relacionadas con Balmoral con un enfoque inusual después de notar la frecuencia de asesores legales, funcionarios estatales y asistentes reales senior viajando discretamente entre Escocia y Londres. Los reporteros que cubrían asuntos reales percibieron un endurecimiento inconfundible de las operaciones palaciegas, incluso si la causa exacta permanecía oculta tras capas de silencio cuidadosamente gestionado. Cuanto más presionaban los periodistas por claridad, más guardadas parecían volverse las comunicaciones palaciegas. Y en las crisis reales, el silencio a menudo habla más fuerte que cualquier declaración oficial. En el centro de la creciente tormenta estaba la propia Catalina. Según insiders familiarizados con compromisos recientes, la princesa de Gales supuestamente permaneció calmada, mesurada y públicamente compuesta a pesar de la extraordinaria presión que se desarrollaba a su alrededor. Sin embargo, aquellos cercanos a las operaciones palaciegas susurran que la carga emocional que se le había colocado se había vuelto inmensa, porque Catalina ya no era vista meramente como la futura reina junto a Guillermo. Cada vez se la enmarcaba más como la guardiana de confianza de un legado protegido personalmente por la propia Isabel II, un rol que llevaba no solo prestigio, sino enormes expectativas y escrutinio desde todos los rincones de la monarquía. Y mientras el palacio proyectaba unidad hacia afuera, insiders temían que algo mucho más oscuro se estuviera desarrollando silenciosamente bajo la superficie. Porque detrás de escena, algunos temían que el movimiento final de la reina
había desencadenado el mismo conflicto que ella pasó décadas tratando de prevenir. Al amanecer, los susurros de campamentos reales en competencia ya se extendían por los círculos aristocráticos de Londres, porque el asunto ya no era simplemente los derechos de Catalina en Balmoral. Era donde la reina Isabel II había elegido silenciosamente el futuro centro de autoridad real antes de su muerte. Dentro del palacio, la atmósfera supuestamente se volvió cada vez más tensa a medida que las divisiones se endurecían detrás de sonrisas cuidadosamente controladas y apariciones formales. Según fuentes familiarizadas con las discusiones administrativas reales, los desacuerdos sutiles entre los leales al rey Carlos y el hogar del príncipe Guillermo habían evolucionado hacia algo mucho más serio. No guerra abierta, no confrontación pública, sino una lucha fría y profundamente estratégica por la influencia, el simbolismo y la futura dirección emocional de la monarquía misma. Cortesanos que antes operaban dentro de una estructura fuertemente unificada, ahora supuestamente interpretaban el pacto moral final de la reina a través de lentes completamente diferentes. Y las consecuencias de esa división comenzaban a extenderse más allá de los muros del palacio. Para el círculo íntimo de Carlos, el peligro supuestamente se centraba en la percepción, porque en la historia real, la percepción a menudo ha importado más que el lenguaje legal. Algunos asesores supuestamente temían que el público interpretara la extraordinaria confianza de la reina en Catalina como un respaldo silencioso a la próxima generación por encima del propio reinado actual. Los informes sugieren que ciertas figuras senior dentro del hogar administrativo del rey temían que el decreto final de Isabel II hubiera elevado involuntariamente a Catalina a algo mayor que una futura reina consorte. Ella se estaba convirtiendo, a los ojos de muchos observadores, en la custodiana viva del legado emocional de la difunta reina, y para una monarquía construida sobre jerarquía, continuidad y simbolismo cuidadosamente mantenido. Ese tipo de cambio llevaba un enorme peso político. Mientras tanto, los partidarios de Guillermo supuestamente veían la situación de manera muy diferente. Según insiders, aquellos alineados con el príncipe y la princesa de Gales creían que las acciones de la reina reflejaban no favoritismo, sino preparación, un esfuerzo deliberado para estabilizar la institución durante un tiempo de incertidumbre sobre la salud de Carlos y el futuro a largo plazo de la corona. Comentaristas palaciegos notaron en silencio que la popularidad de Catalina con el público había permanecido notablemente resiliente incluso en medio de crecientes tensiones reales. Y esa realidad solo intensificó las ansiedades privadas dentro de ciertos círculos reales, porque mientras la monarquía luchaba a puerta cerrada, la simpatía pública parecía fluir cada vez más hacia la propia Catalina. Los medios lo percibieron rápidamente. Los corresponsales reales comenzaron a referirse a lo que algunos llamaron dramáticamente el poder de la reina ausente, describiendo la influencia persistente de Isabel II como una fuerza que todavía moldeaba las decisiones palaciegas mucho después de su muerte. Los periódicos evitaron acusaciones directas, pero el tono subyacente se volvió imposible de ignorar. Los comentaristas cuestionaron abiertamente si la difunta monarca había orquestado silenciosamente una forma de planificación del legado que se extendía más allá del reinado de Carlos por completo. ¿Por qué otra razón, se preguntaban algunos, se vincularían protecciones tan sensibles de Balmoral tan personalmente a Catalina, a menos que Isabel pretendiera preservar una visión específica para el futuro de la monarquía? Esa especulación transformó Balmoral en algo mucho mayor que una propiedad privada. El santuario escocés ahora simbolizaba continuidad, influencia sucesoria y la frágil transferencia de confianza real a través de generaciones. Cada reunión reportada conectada a la propiedad atrajo un nuevo escrutinio. Cada ajuste inusual de horario alimentó más susurros sobre alianzas cambiantes dentro de la firma.
Incluso las comunicaciones palaciegas supuestamente se volvieron más contenidas de lo habitual, con funcionarios evitando cuidadosamente el lenguaje que pudiera profundizar la especulación pública sobre fracturas internas. Sin embargo, el silencio mismo solo intensificó la sensación de que algo profundo se estaba desarrollando bajo la superficie, y quizá lo más llamativo de todo fue el contraste emocional en el corazón de la crisis. Mientras Catalina supuestamente cargaba con la creciente carga con una compostura tranquila, se decía que Carlos navegaba una fatiga creciente bajo la presión combinada de la enfermedad, la responsabilidad constitucional y la creciente incertidumbre sobre la imagen futura de la monarquía. Aquellos cercanos a las operaciones palaciegas describieron una institución atrapada entre dos eras, una definida por la autoridad inquebrantable de Isabel y otra que todavía luchaba por establecer su centro de gravedad. Ya no era meramente una cuestión de herencia, era una batalla por el significado. La confianza y quién creía la monarquía que podía llevar adelante sus obligaciones sagradas después de décadas de estabilidad bajo la difunta reina. Pero mientras el palacio luchaba por contener las consecuencias, surgió supuestamente otra revelación, una que cambió completamente el significado emocional detrás de la decisión de la reina. Aquellos que trabajaron más cerca de la reina Isabel II a menudo describían a Catalina como la royal más comprometida con el deber silencioso por encima del espectáculo. Y según susurros palaciegos de larga data, la difunta reina creía que Catalina entendía algo esencial sobre la corona, que no se trataba de posesión, sino de administración. Durante años, esa creencia supuestamente moldeó la forma en que Isabel veía a la princesa de Gales detrás de las puertas cerradas del palacio. Mucho antes de que Catalina se convirtiera en una de las figuras más admiradas públicamente dentro de la monarquía, insiders afirman que la difunta reina ya había notado algo mucho más importante que la popularidad. Era disciplina, contención, una disposición a soportar presión sin queja, mientras otros miembros de la familia real a menudo se consumían por la imagen pública, conflictos emocionales o rivalidades internas. Catalina supuestamente abordaba la vida real con una comprensión casi anticuada de la obligación, según el personal palaciego que observó la relación con el tiempo. Isabel valoraba silenciosamente esa estabilidad más que casi cualquier otra cosa. Los informes sugieren que la reina admiraba particularmente la capacidad de Catalina para permanecer compuesta durante periodos de tensión extraordinaria, desde el escrutinio mediático implacable hasta las crecientes tensiones alrededor de la familia real en general. Catalina rara vez permitía que la emoción pública prevaleciera sobre el protocolo. Y dentro de la casa de Windsor, donde la inestabilidad ha amenazado históricamente a la institución misma, ese tipo de contención lleva una enorme significación. Algunos comentaristas reales incluso han comparado el temperamento de Catalina con la joven Isabel II durante los difíciles primeros años de su reinado. Una comparación que nunca se habría hecho a la ligera dentro de los círculos palaciegos. Esa conexión emocional supuestamente se profundizó en Balmoral. Aquellos familiarizados con las tradiciones reales a menudo describen la propiedad escocesa como el lugar donde Isabel juzgaba el carácter con mayor claridad, lejos de la ceremonia y el espectáculo público. Balmoral nunca estuvo destinado a representar lujo o derecho. Simbolizaba continuidad, responsabilidad, capacidad. Una confianza sagrada transmitida cuidadosamente de una generación a la siguiente. Y según insiders cercanos al personal de las Tierras Altas, la reina cada vez más llegó a creer que Catalina entendía esa distinción instintivamente. Supuestamente veía a Balmoral no como una herencia para poseer, sino como una pieza viva de administración real destinada a proteger los cimientos emocionales de la monarquía en tiempos inciertos. Esa creencia puede explicar por qué el decreto final de la reina
llevaba un simbolismo tan profundamente personal, porque los informes ahora sugieren que Isabel temía que la monarquía pudiera enfrentar una inestabilidad seria después de su fallecimiento, particularmente durante la transición entre el reinado de Carlos y la futura era de Guillermo y Catalina. La difunta reina había presenciado décadas de turbulencia real, de primera mano crisis constitucionales, rupturas familiares, escándalos públicos a fracturas generacionales que repetidamente pusieron a prueba la resistencia de la corona. Y según varios historiadores reales, ella entendía mejor que nadie cuán frágil podía volverse la confianza pública cuando la monarquía parecía dividida o emocionalmente desconectada de los valores que afirmaba representar. Dentro de ese contexto, el pacto de Balmoral comienza a parecerse menos a favoritismo y más a preparación. Fuentes cercanas a las operaciones palaciegas afirman que Isabel cada vez más veía a Guillermo y Catalina como el puente más fuerte de la monarquía entre tradición y estabilidad moderna. No porque fueran perfectos, sino porque supuestamente entendían la carga de la continuidad misma. La corona, en la visión reportada de la reina, nunca se trató de realización personal. Se trataba de preservar algo más grande que la ambición individual. Y insiders ahora susurran que el decreto vinculado a Catalina reflejaba el intento silencioso de la reina de asegurar esa filosofía mucho después de que su propio reinado hubiera terminado. Lo que hace que la historia sea tan emocionalmente poderosa es el contraste en su centro. Mientras el público se centraba en títulos, influencia y privilegio real, Isabel puede haber estado pensando en la supervivencia, en proteger la institución del caos emocional durante una era ya ensombrecida por la enfermedad, la ansiedad sucesoria y la fractura interna. Para ella, Balmoral no era simplemente una residencia real, era un santuario destinado a sobrevivir al conflicto mismo. Y en Catalina, supuestamente creía haber encontrado a alguien capaz de llevar esa responsabilidad sin convertirla en espectáculo. Y mientras el palacio intentaba restaurar la calma, las consecuencias finales de la carta sellada apenas comenzaban a desarrollarse. Insiders reales afirman que las secuelas de la carta desencadenaron lo que algunos miembros del personal llamaron en privado guerra burocrática dentro de la firma. Las reuniones se multiplicaron. Las revisiones legales se aceleraron y cada facción dentro de la monarquía supuestamente entendió la misma realidad escalofriante. El decreto final de la reina podía remodelar permanentemente el equilibrio de poder real. Lo que había comenzado como una inquietud silenciosa sobre Balmoral pronto evolucionó hacia una lucha institucional a gran escala oculta bajo la superficie pulida de la tradición real. Según fuentes familiarizadas con las operaciones palaciegas, equipos de asesores legales fueron supuestamente encargados de revisar estructuras de gobernanza vinculadas a Balmoral con urgencia inusual, protocolos de propiedad de larga data, autoridades discrecionales, privilegios ceremoniales y arreglos históricos de custodia supuestamente fueron sometidos a un nuevo examen mientras figuras senior intentaban determinar exactamente hasta dónde se extendían las protecciones finales de la reina. Y cuanto más profundo miraban, afirman insiders, más complicada parecía volverse la situación, porque esto ya no era simplemente un asunto de desacuerdo familiar. El tema supuestamente había entrado en territorio constitucional. Al personal del palacio supuestamente se le instruyó evitar conversaciones no autorizadas sobre Balmoral, mientras que ciertas comunicaciones administrativas se volvieron fuertemente restringidas incluso dentro de los propios hogares reales. Según insiders, los asistentes rápidamente se dieron cuenta de que una sola filtración incontrolada podía encender un frenesí mediático capaz de profundizar la ya frágil percepción de división dentro de la monarquía. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, los susurros solo se intensificaron.
Algunos describieron la atmósfera como una de pánico controlado. Otros la llamaron la tensión real interna más seria desde la ansiedad sucesoria de los últimos años del reinado de la reina Isabel. En el centro de la tormenta estaba el rey Carlos. Los informes sugieren que el monarca se encontró atrapado en una posición extraordinariamente delicada, obligado a mediar entre facciones en competencia, mientras protegía simultáneamente la apariencia de unidad dentro de la corona. Por un lado estaban los asesores que creían que el pacto de la reina debía permanecer intacto por respeto a la autoridad y el juicio a largo plazo de Isabel II. Por el otro estaban figuras silenciosamente preocupadas por el precedente que tales protecciones podrían crear dentro de la ya sensible jerarquía de la monarquía. Según comentaristas palaciegos, Carlos supuestamente entendía el simbolismo emocional adjunto a cada decreto mejor que nadie, pero también reconocía el peligro de permitir que las fracturas internas se volvieran públicamente visibles durante un periodo ya ensombrecido por preocupaciones de salud y creciente especulación sucesoria. Mientras tanto, la princesa Ana y el príncipe Eduardo supuestamente emergieron como poderosos defensores de la continuidad institucional. Aquellos cercanos a la administración real afirman que ambos royals veían el asunto no a través de la lente de la lealtad personal, sino a través del deber hacia la monarquía misma. Ana, respetada desde hace mucho como una de las figuras más disciplinadas de la firma, supuestamente presionó para preservar las intenciones de la reina exactamente como estaban escritas, independientemente de la incomodidad política dentro del palacio. Eduardo, conocido por su enfoque más silencioso pero profundamente procedimental, supuestamente apoyó la adherencia legal cuidadosa al marco del pacto. Juntos, sugieren insiders, se convirtieron en fuerzas estabilizadoras durante un periodo de extraordinaria incertidumbre, reforzando la creencia de que la supervivencia a largo plazo de la monarquía dependía de honrar la continuidad por encima de la conveniencia a corto plazo. Pero quizá la resistencia más fuerte vino del propio Guillermo. Según varias fuentes palaciegas, el príncipe de Gales supuestamente se negó a considerar cualquier compromiso que pudiera debilitar la posición de Catalina respecto a Balmoral. Aquellos familiarizados con las discusiones internas afirman que Guillermo veía el decreto de la reina como sagrado, un acto final de confianza de Isabel II que exigía protección en lugar de negociación. Eso supuestamente endureció aún más las tensiones detrás de puertas cerradas. Historiadores reales que observaban la situación en desarrollo comenzaron en silencio a comparar la atmósfera con crisis sucesorias pasadas, donde preguntas de legitimidad, simbolismo y autoridad amenazaban con desestabilizar la estructura cuidadosamente equilibrada de la corona. Fuera de los muros del palacio, la fascinación pública alcanzó niveles extraordinarios. Balmoral se transformó de santuario privado en obsesión nacional casi de la noche a la mañana. Cada informe, cada reunión rumoreada, cada cambio sutil en el calendario real alimentaba una especulación interminable sobre lo que la difunta reina realmente pretendía. Y quizá esa fue la mayor ironía de todas. Cuanto más intentaba el palacio suprimir la tormenta creciente, más visibles se volvían para el mundo las fracturas emocionales ocultas de la monarquía. Pero al final, la batalla nunca fue realmente sobre tierra, títulos o autoridad. Se trataba de legado. Mientras la niebla se enrollaba una vez más sobre las colinas escocesas que rodean Balmoral, muchos dentro de los círculos reales supuestamente llegaron a la misma conclusión inquietante: la reina Isabel II puede haber orquestado su acto final de monarquía desde más allá de la tumba. Y al hacerlo, aseguró que el futuro de la corona descansaría no en la ambición, sino en el deber. En las semanas siguientes a la revelación del pacto sellado, Balmoral dejó de existir meramente como una propiedad real en las mentes del público. Se convirtió en algo mayor, un símbolo,
Un recordatorio de que debajo de las ceremonias, títulos y tradiciones palaciegas interminables, la monarquía sobrevive solo a través de la continuidad y el sacrificio. Según insiders cercanos a la firma, la intervención final de la difunta reina obligó a la familia real a confrontar una verdad que había tratado de evitar durante mucho tiempo. Las instituciones perduran no por las personalidades, sino porque ciertos individuos están dispuestos a colocar el deber por encima de sí mismos, y a los ojos de muchos que observaban el drama en desarrollo. Catalina se había convertido silenciosamente en la encarnación de ese principio. Los informes sugieren que el rey Carlos eventualmente llegó a aceptar la realidad de los deseos finales de su madre, incluso si el peso emocional de la situación supuestamente persistía fuertemente sobre las operaciones palaciegas. Aquellos familiarizados con los círculos administrativos reales afirman que el rey entendió el mensaje más profundo oculto dentro del decreto de Isabel. Nunca fue destinado como un rechazo a su reinado, ni como un desafío a su autoridad. En cambio, supuestamente fue diseñado como una salvaguarda, un esfuerzo final de una monarca que pasó más de 70 años protegiendo la corona de la inestabilidad, la fractura interna y el caos emocional, y quizá más dolorosamente que nadie. Carlos entendió exactamente por qué ella sentía que tales medidas se habían vuelto necesarias, porque la reina Isabel II había pasado toda su vida estudiando la supervivencia de la monarquía misma. Fue testigo de abdicaciones, divorcios, escándalos, furia pública, temores constitucionales y conflictos familiares devastadores que repetidamente amenazaron con debilitar la institución a la que se dedicó a preservar. Con el tiempo, los informes sugieren que se volvió profundamente consciente de que el mayor peligro de la monarquía rara vez provenía solo de la presión externa. A menudo, la amenaza surgía desde dentro de la emoción que superaba a la disciplina, de las quejas personales que eclipsaban la responsabilidad institucional. Y según aquellos más cercanos a la tradición palaciega, Isabel creía que la continuidad solo podía sobrevivir si las generaciones futuras entendían que la corona nunca se trataba de privilegio, se trataba de administración. Esa creencia ahora parecía permanentemente vinculada a Catalina. La fascinación pública que rodea a la princesa de Gales solo se intensifica. Comentaristas reales cada vez más la retrataban no meramente como la futura reina, sino como una guardiana de confianza del legado emocional de la monarquía. Sin embargo, lo que hacía que la situación fuera tan poderosa era el rechazo reportado de Catalina a transformar la confianza de la reina en un triunfo personal. Insiders afirman que ella permaneció contenida, mesurada y profundamente consciente de la carga adjunta al rol que supuestamente había heredado a través del decreto final de Isabel. No hubo declaraciones dramáticas, ni celebraciones visibles, solo una aceptación silenciosa de la responsabilidad durante uno de los periodos más inciertos que la monarquía moderna había enfrentado en décadas. Y quizá ese silencio llevaba el mayor significado de todos, porque a lo largo de la historia real, algunos de los momentos más trascendentales no fueron moldeados por discursos públicos o grandes ceremonias, sino por documentos privados preservados silenciosamente detrás de los muros del palacio. Cartas, pactos, decretos, instrumentos de continuidad capaces de influir en generaciones mucho después de que los individuos que los crearon hubieran desaparecido. El Pacto de Balmoral supuestamente se convirtió en un ejemplo más de ese poder silencioso, un recordatorio final de que dentro de la Casa de Windsor, el legado a menudo se asegura no mediante la fuerza, sino a través de la paciencia, la preparación y el compromiso inquebrantable con la institución misma. Al final, la monarquía perduró no porque sus miembros evitaran el conflicto, sino porque ciertas figuras permanecieron dispuestas a proteger algo más grande que la ambición personal. Balmoral se erigió como prueba de ese sacrificio,
Un santuario sagrado llevado adelante no a través del derecho, sino a través de la disciplina. La contención y la confianza transmitida cuidadosamente a través de las generaciones, y mientras los ecos de la decisión final de Isabel II continuaban extendiéndose por el palacio, una verdad pareció asentarse sobre la corona con más claridad que nunca. Porque dentro de la casa de Windsor, las coronas pueden pasar de monarca a monarca, pero el legado solo pertenece a aquellos en quienes se confía para protegerlo. Gracias por ver. Por favor, no olvides dar like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo, en el próximo, en el próximo, en el próximo.